porque Dios es bueno, porque Dios es real. Yo quiero hablarle en esta noche de los caminos de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, dice: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo creo que la gente hoy en día actúa como si supiera lo que Dios piensa o lo que Dios plantea o plantea para el día de hoy, lo que plantea para mañana. La gente cree saber y actúa como si supiera lo que Dios piensa y planea. Pero sus conocimientos y su sabiduría, son muchos, los pensamientos y la sabiduría de Dios son mucho más altos. Son mejores, son diferentes, porque Él es el Dios creador, por lo tanto son diferentes a nuestros pensamientos. Y acá lo está diciendo el texto, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Sabe por qué el hombre nunca podrá igualarse a Dios? ¿Se lo ha pensado alguna vez o nos creemos dioses? De pronto nos creemos dioses. Nos creemos que no podemos aprender nada, que ya sabemos todo. Vivíamos frente a la escuela, sabíamos todo. Y de pronto esa es la posición que tenemos, que sabemos todo, que nadie puede enseñarnos, ni siquiera Dios. Y los caminos de Dios son perfectos. Vamos a ir abriendo la Escritura y viendo algunos textos exclusivamente para que usted vaya descubriendo cuán alto, cuán diferente son los caminos y los pensamientos de Dios. El Salmo 18, versículo 30, dice así, mire, Salmo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Habla de la palabra y dice cómo es la palabra. Dice que es acrisolada. Si analizamos esta palabra que dice este salmo, acrisolada, es la palabra de Dios. Es óptima la palabra de Dios, es como es refinada, como es especial la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene contenido, la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Por eso dice que un día emite palabra, al otro día yes. De tal manera que esa voz de Dios, que esa palabra de Dios tiene poder, pero a la vez tiene contenido que crea el día siguiente. Entonces dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a los que en él esperan. Por lo tanto, como tiene esas características, tenemos la seguridad que para nosotros aquí, en esta tierra que habitamos, en este mundo que habitamos con todas las limitaciones,
Él es escudo para nosotros. Él es quien nos guarda. Primeramente que nada, el camino del hombre no es igual al de Dios, porque hay algo fundamental, porque Dios es perfecto. Es perfecto en todos los aspectos. El hombre es imperfecto, está lleno de errores y equivocaciones, pero Dios es perfecto, es completo, es perfecto. Dios piensa de una manera positiva y de una manera amorosa. El hombre piensa en su propio bienestar y comodidad y no le interesa demasiado de los demás. ¿Usted creyó que el que tiene a su lado pensó en usted? Relativamente. Hoy hablaba con una muchacha, una joven esposa, joven madre. Le digo, ¿cómo estás? Y ella me habla de su trabajo. Y yo le digo, no te hablo de tu trabajo, me interesa tu vida. Me interesa saber cómo vos estás. Y entonces comenzamos a hablar. Y le pregunté de su familia, le pregunté de su esposo, de sus hijos. Una mamá con niños pequeños tiene mucho trabajo. Pero a la vez tiene otro empleo, otro trabajo. Tiene la oportunidad de trabajar en su casa, pero le ocupa su tiempo. Tiene los niños pequeños y el marido. Y entonces yo le pregunté cuáles eran sus prioridades. Yo no sé si el marido tiene cabellos todavía, pero se ve que en el andar del diario vivir se le han caído los cabellos, digo yo. O se le están por caer, porque es el último de la atención, es él. En la lista es el último. Digo, vas a tener que cambiar tus prioridades. El tema es que, ¿cuál es la prioridad de nuestra vida? A veces hay conflictos en los matrimonios. A veces hay conflictos familiares, conflictos de amigos, conflictos acá y conflictos de allá. Porque ¿cuáles son tus prioridades? A mí me impresiona cuando yo hablo con un niño y ese niño me habla del costo. El costo de las cosas. ¿Qué están haciendo sus padres? Están cosificando a su hijo. Entonces yo tengo que analizar si estoy cosificando mi vida o la estoy humanizando. Hoy día tenemos un gravísimo problema, que todo el mundo va detrás de las cosas, pero no de las personas. La persona es el último a tener en cuenta. Las cosas ocupan el primer lugar, ocupan mis pasiones, mis deseos. Todo está volcado en las cosas. Entonces lo que usted termina es cosificando la vida. No la está humanizando. Sin embargo, este texto me habla de lo contrario. Siempre Dios, desde siempre, desde la eternidad, el interés de Dios fue el hombre. El interés de Dios fue la humanidad, no las cosas. Él hace pacto con una familia, la familia con un hombre llamado Abraham, con su familia, y comienza a transitar la historia a través de una familia, porque le interesan las personas y no las cosas. Al punto que Él envió a su único Hijo, Jesucristo,
hecho persona para salvarnos de la esclavitud de la cosa. Los caminos de Dios son perfectos y a Dios le interesa ese otro. Por lo tanto, a Dios le interesa mucho su vida. Y te dice, con amor eterno te amé y te busqué y te encontré y te salvé. Esa es la realidad de Dios, hermano. Los caminos de Dios son un tropiezo para el pecador. ¿Por qué? Primera Pedro capítulo 2, verso 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay un tropiezo, aquel que no le interesa de Dios, tropieza con Dios y su palabra. Los hace caer porque la palabra los confronta. A Jesucristo se le llama piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque algunos tropiezan en Cristo, porque lo rechazan o se niegan a creer en Él. Y se imponen y dicen, no creo, yo no creo. No creen que Él es el que afirma ser, como dice Oseas. Oseas en el capítulo 14, verso 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas habla sobre la diferencia entre la vida y la muerte. Aquellos que rechazan la verdad y tropiezan en el único que pudo salvar sus vidas, Jesucristo hombre. En cambio, los que aceptan esta verdad y deciden caminar en sus caminos, creyéndose fuera de Dios, que no necesitan a Dios, que no necesitan de su palabra, la archivan, la tienen en el recuerdo, llena de polvo. Entonces, no hallan el descanso de aquellos que han confiado en su palabra y esperan en la palabra y esperan en Dios, como Él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, dice el salmista. Y esperan los tiempos de Dios. Aquel que espera en la palabra espera los tiempos de Dios. Los silencios de Dios es que Dios está hablando. Los caminos de Dios son eternos, dice Habacuc capítulo 3, verso 6. Dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Dios es principio y es final. Él ha estado desde siempre. Él es la eternidad. Él habita la eternidad. Él es Dios. Él está de antes de todo lo creado. Él está antes de la materia misma. Él ha creado la materia. Él ha creado todas las cosas. Ese es Dios.
Isaías capítulo 44, verso 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El apóstol San Pablo, en el tiempo donde pululaban tantos dioses, entonces había uno que no tenía figura y dice, de ese Dios, dice, Dios desconocido, de ese Dios desconocido, de ese Dios te quiero hablar. Hoy tenemos un mundo que ni siquiera hay búsqueda de ese gran otro. Un mundo que ni siquiera tiene en cuenta que puede haber un gran otro. Estamos en un mundo donde el hombre se constituyó en su propio Dios. Estamos en un mundo donde el hombre cree saber y pensar y manipular a Dios. Podemos cantar en nuestra torpeza y decirle de pronto, Dios, quiero que hagas esto o aquello. Pero la realidad es que sabemos que Él es Dios y no hay cómo. Porque sus pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos son muy extraños para nosotros. Pero sí lo que sabemos es que sus pensamientos y sus caminos son perfectos. Y eso nos trae paz al corazón, saber que sus caminos y sus pensamientos son perfectos. Entonces tengo en quien confiar y tengo en quien creer. Sé que Dios va a hacer el bien para mi vida. Isaías capítulo 44, versículo 8 dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Acá nos hace parte de esa sabiduría, de esa eternidad, de esa omnipotencia de Dios, de esa omnisciencia de Dios. Y nos dice, ustedes son mis testigos de que yo soy Dios, porque creyeron en mí, confiaron en mí y viven según mis preceptos. Es el dueño de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 1. Es el dueño del universo, es el dueño del mundo. Dice el texto, Salmo 24, versículo 1, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de los que se creen dioses y piensan que pueden establecer caminos y pensamientos fuera de Dios. Él hace las cosas como Él quiere, muestra su grandeza. Isaías capítulo 40, versículo 12, mire qué dice. Mire este texto, mírelo. ¿Quién midió las aguas? Leo Isaías capítulo 40, verso 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Escuche, las aguas en el hueco de sus manos. Intente usted. Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Cómo medir a Dios? Y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Podemos acaso nosotros tener alguna balanza que tenga esa característica para medir los collados? ¿Hay algún gigante que pueda con sus 3 dedos juntar la arena?
Los caminos del Señor son justos y verdaderos. Apocalipsis capítulo 15, verso 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este cántico de Moisés, cuando celebró la liberación de la salida de los hijos de Israel de Egipto, será la canción del Cordero cuando celebra la liberación final del pueblo de Dios del poder de Satanás. En aquel momento cantaremos esta canción, este cántico de Moisés tan hermoso. Esta canción, justos y verdaderos son tus caminos, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Grandes y maravillosas son tus obras. No hay Dios fuera de ti. Hermanos, hay un Dios soberano. Hay un Dios que habita la eternidad. Pero lo maravilloso que el ejército de ángeles que responden a Dios están a nuestra disposición. Y uno lo puede comprobar a diario en su vida. Hay momentos donde la situación es más crítica y parece que reaccionamos y lo vemos. Acá actuaron los ángeles. Y hay momentos que no nos damos cuenta, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo ve? Lo puede contemplar cada día en su vida, hermano. Los ángeles de Jehová están a su cuidado. Es el ejército de Dios. ¿Que cuida de quién? ¿De las cosas? No. ¿De quién cuida? De los hombres. Dios cuida de nosotros. Estamos muy atareados. Deberíamos saber cómo colocar en nuestra vida, en qué valor ponemos nuestra vida. ¿Cómo colocamos las prioridades en nuestra vida? Hermano, piense en las prioridades en su vida. Piénsela. Piénsela mujer, piénsela varón, piénsela joven, anciano. ¿Cuáles son las prioridades en su vida? Y hermano querido, de todo corazón le digo, hay un Dios que le interesa su vida, fundamentalmente. Hay un Dios que le interesa el ser humano, le interesa. Otro día le voy a contar una experiencia, la experiencia que tuve la semana pasada, hoy no. Vamos a dejar un poco de impas. Nos acribillaron los periodistas y todo. ¿Se lo digo o no se lo digo?
Esto no más, uno no más. Usted vio que algunos me preguntan y opinan sobre mi actitud. Yo no tuve miedo. Y le digo, ¿por qué? Yo creo que es por eso. Yo me fui, nadie vino conmigo, pero alguien sí vino conmigo y me llevó allá adentro. Alguien me llevó de la mano allí adentro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guardan y los defienden. Amén. Confía en Dios. Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que... Vamos. A ver quién me ayuda. ¿No lo saben a ese? ¿Sí? A ver. Alrededor de mí. Es mi gloria, el que levanta y encabeza. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor De mí. eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Vamos, declárelo. No temeré a desvillares de gente que haga sitio contra mí. No temeré a desvillares de gente que haga sitio contra mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, Aleluya. el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aleluya. Él es escudo. Dígaselo al que está al lado. Dígalo a forma de declaración. Él es escudo alrededor de mí. Es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Hay un Dios soberano, hermano, y sus caminos no son los nuestros, ni sus pensamientos los nuestros. No sabemos, pero Él es sabio, Él sabe. Hay una iglesia que está creciendo. Y yo me gozo. Hay una iglesia que está madurando. Y yo me gozo. Amén. 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 Señor, gracias por mis hermanos. Gracias, querido Dios, por este tiempo precioso que tú nos das en tu divina presencia. Te doy toda la honra y toda la gloria, mi Dios soberano. Gracias, Padre. Gracias por el ejército de ángeles. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ministra cada día, cada noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento y vamos a escuchar el coro. ¿Qué le parece?